Lo saludo a Juan Venturino, abogado, analista internacional, magíster en estudios internacionales. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, esta semana vimos como mayor presencia lo que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Un camino bastante largo, los comicios siempre tienen un recorrido bastante importante. Si acá en Argentina decimos que todo el tiempo estamos de campaña, Estados Unidos es emblemático, tienen otro nivel de organización y no se ponen tantos pruritos para esto. ¿Cómo viene esa cuestión, especialmente con una figura tan controvertida, tan discutida como la de Trump y todo lo que está pasando con el coronavirus? ¿Cómo están las elecciones en Estados Unidos? Mira, hasta ahora los primeros indicadores están dando por preferido a Joe Biden, el principal líder opositor. Realmente pasa un poco lo que pasa también en la región. En este sentido, si bien Trump haciendo declaraciones incendiarias y demostrando quién era desde el minuto cero, si hay algo que no es Trump es políticamente correcto, él expele lo que se le ocurre a través de las redes, utiliza Twitter y lo hace también en persona, ¿sí? Ha dado muestras necesarias para demostrar cómo él se manejaba en el mundo, básicamente. Arranca empujando y luego se sienta a una mesa de negociación, pero golpea la mesa. Esas son las formas en las que él encontró o encuentra la forma de comunicarse con el mundo y sobre todo la forma de ejercer el poder, ¿no? Que de eso sabe mucho. La realidad es que ha hecho todo mal. El tratamiento que le dio a la pandemia fue horroroso, ¿sí? Esta idea de priorizar la economía tuvo una caída. Hay que hablar también, poner un poquito en situación. Cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de la principal potencia mundial en términos económicos y en términos militares. Tiene la capacidad militar de destruir al mundo 14 veces, ¿sí? Solo Estados Unidos, digo algunos como para que se entienda, para que la gente comprenda de qué estamos hablando cuando hablamos de Estados Unidos. Solo Estados Unidos gasta el 40% de gasto militar mundial, ¿sí? Esto es Estados Unidos y es una de las pocas, y ahí hay que hacer también algunos paréntesis y explicar algunas cuestiones, pero es una de las pocas democracias en el mundo que no solo vive y ejerce el petróleo, sino en el planeta. Generalmente todo lo relacionado con el petróleo no se lleva bien con la democracia, sino que además, digo, es una potencia militar indiscutida, pero, y ahí decimos, entre comillas, democrática, porque es una democracia de la cual muchos podrían sentir envidia, pero hay unas cosas que no se tocan. Por ejemplo, la industria militar. Dicho esto, podemos contar, digamos que Trump ha hecho todo mal. Si bien el principal, de alguna manera, el principal contendiente a quedarse nuevamente, digamos, en la Casa Blanca, la realidad es que este tratamiento que ha dado el COVID fue muy errante, se ha peleado en forma personal con distintos gobernadores y ha conducido a Estados Unidos al principal epicentro de la pandemia COVID-19 en el mundo, ¿no? Junto con Brasil. Entonces, esto le ha restado, por supuesto, credibilidad, ha demostrado todas las falencias, independientemente de esto que decíamos, el músculo económico, y llevó a 44 millones de personas a quedarse sin trabajo, de tener que ir a pedir por comida o recibir algún subsidio estatal. Precisamente pensemos en la primera potencia neoliberal del mundo, ¿no? Esto es el estado de situación. Hoy Joe Biden está sacando, esto puede cambiar también, hay que decirlo, pero puede ampliarse la diferencia también, ¿eh? Puede ser que se achique y puede ser que se amplíe. Está dominando por 15 puntos en la idea de intención, es decir, un 55% de los votantes estaría decidido, obviamente, falta, para votarlo a Joe Biden, y un 40% estaría de acuerdo con que continúe, y esta también es una gran pregunta que se hace la mayoría del mundo civilizado, ¿cómo es que lo eligen a Trump? Bueno, Trump representa de alguna manera la voluntad del Estados Unidos profundo, no el Estados Unidos de las dos costas, de las grandes ciudades de Nueva York, de Miami, digo, sino precisamente el Estados Unidos profundo, ese que no es cosmopolita, claro, que está altamente, digamos, operado por los medios. Si aquí operan los medios, imaginemos también en la primera potencia, ¿no? A ver, a partir de ahí entramos en una vertiente de preguntas que van desde la historia de Estados Unidos, decir que es muy difícil que un presidente pierda su posibilidad de reelección. De hecho, el último antecedente es George Bush padre, cuando fue en su primer mandato como presidente, luego de ser vicepresidente de Ronald Reagan, perdió en manos de Bill Clinton. O sea, hay cuestiones que son ilógicas para la historia de un Estados Unidos. Ahora,
también recuerdo un Bill Clinton que perdió a mitad de mandato, y la respuesta fue, que trascendió en el ámbito político, es la economía estúpido. Acá estamos hablando de la posibilidad que se dé ese fenómeno de que Donald Trump pierda, y es fruto de la economía, fruto de la pandemia, fruto de los excesos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que fundamentalmente, una enorme cantidad de estadounidenses está pensando como piensan en el mundo, ¿no? Pero en ese sentido son más coherentes en la economía de los Estados Unidos, ¿sí? Ellos no tienen duda en ponerle a todo un precio. Claramente ellos hablan de víctimas fatales y enseguida aparece el numerito de cuánto le costó a Estados Unidos la pandemia, cuánto representa. Están con capacidades de mensurar prácticamente todo. Hablan de un tornado, dicen algunas víctimas fatales, inmediatamente dicen los costos económicos. Claro. Entendido esto, también hay que decirle, contarle a la gente que es el principal deudor del planeta. Pero como dijimos, y acá volvemos al mismo punto, la principal economía del mundo está en condiciones de beber lo que tenga ganas, porque no nos olvidemos que, y acá voy a decir una frase muy controvertida, obviamente a mucha gente le va a pesar, le va a doler, pero digo, desde el punto de vista del análisis político nada más, hay un solo Dios que comprenden todos, que es el Dios dinero, ¿sí? Y ellos tienen la maquinita de imprimir ese dinero, así que los ponen en una situación de cierto privilegio a la hora de tomar decisiones respecto al mundo, ¿no? Y mucho se ha dicho de la política exterior que llevan adelante. Yo creo que es una mezcla. Creo que el electorado de Estados Unidos no es un electorado uniforme, si bien hay de alguna manera dos grandes bandos, dentro de esos, digamos, bandos republicanos y demócratas, hay también facciones mucho más moderadas y algunos, obviamente, completamente a la derecha de la derecha. Digo, estas cuestiones se contemplan adentro de Estados Unidos. Yo creo que un enorme grado del electorado está muy disconforme con cómo es Trump como persona, como tiene un liderazgo, esto de los líderes erráticos que decimos. Claramente ha ganado las elecciones pese a las declaraciones incendiarias. Todos pensábamos que no. Sin embargo, lo apoyaron consistentemente. Él dijo que iban a volver las fábricas, que iba a levantar el motor de la economía, que iba a tener una pelea abierta con China. No nos olvidemos también que en términos económicos hay mucha gente que está diciendo, ¿no?, que China es el nuevo Estados Unidos. Yo creo que para eso falta un poco, pero no sería un escenario muy raro dentro de 15 o 20 años. Lo que digo es, hoy está primando esta cuestión, el desencanto, el manejo errante del COVID, la economía obviamente está mal, venía muy bien, pero está muy mal en Estados Unidos, y también tiene una sorprendente recuperación. O sea, digamos todo, digamos que es la principal economía, digamos que esto que pasó con la pandemia fue muy grave, y digamos también que tiene una enorme recuperación. Recordemos solo el caso de Boeing con el desastre que hizo con el último avión, y sin embargo la empresa está firme, está fuerte. ¿Cómo sucede? Bueno, alguien da la orden de que la empresa tiene que seguir, y en Estados Unidos se sigue. Punto, fin del cuento. Esto es lo que está pasando de alguna manera, y va a seguir pasando. Los dueños de las marcas, los dueños de las patentes, los dueños de la industria, una de las industrias más fuertes del mundo también, la industria farmacéutica, cuando nos ponemos a pensar cuáles son las principales empresas en el mundo, en un listado de 40, por lo menos 25 o 26 lugares se los tenemos que ceder a Estados Unidos. Claro. Así que esta es la cuestión. Yo creo, claramente estoy viendo lo que todos sentíamos, pero bueno, como decimos, nos sorprende que está muy debilitado Trump, y todo hace pensar, digo, esto es preliminar, no hacemos futurología, hay una tremenda tentación del ser humano desde la noche de los tiempos de saber o agotar el estado de incertidumbre. Yo no voy a hacer futurología, digo, el análisis que estoy haciendo en base a los primeros sondeos haría pensar prima facie de que no va a sucederse a sí mismo Trump en las próximas elecciones. Ahora, por lo menos si todo sigue en esta línea. Claro, si todo sigue en esta línea. El mayor punto de incertidumbre que hoy se puede llegar a tener es cómo termina la pandemia. Digo, cómo termina de afectar en cuanto a lo económico, lo social. Ese quizás sea el mayor punto, es decir, la incertidumbre principal y el principal enemigo de Trump puede ser hoy la pandemia. Sí, yo creo que la pandemia es uno de los grandes enemigos. También otro de los enemigos es tenerlo a sí mismo, ¿no? Y no poder controlar lo que dice, lo que hace, el estilo personal. No nos olvidemos que hasta los principales líderes, gente que ha hecho realmente increíbles elecciones y ha hecho las cosas muy bien, tienen un desgaste, ¿no? Tienen un peso de la propia historia sobre sus
sus hombros que termina en un punto destruyéndolo, ¿no? Nunca saben cuál es el momento justo para retirarse. Digo, por hablar de la región, líderes que han tenido un enorme apoyo y han hecho grandes cosas para Brasil, Bolivia, sí, por pensar en algunos puntos, ¿no? Simplemente, no tomarlos como ejemplos. Pero la naturaleza humana también te dice, Juan, que el verdadero líder nunca se quiere retirar. Y no, le cuesta mucho por moto propio, y le cuesta también retirarse porque tiene una serie de seguidores, algunos seguidores fieles, otros lacayos, claro, que no le permiten, no están de acuerdo con la idea de ese líder que se retira. Ellos quieren el líder eterno, ¿sí? Y por eso también muchos líderes no pueden preparar a sucesores, salvo cuando tienen la tentación de poner un hijo o un gran amigo. Pero bueno, eso en la historia hemos visto que también esos seguidores puestos por a dedo tampoco les va tan bien como a esos líderes, ¿no? Esta cuestión, digo, podemos pensar en un Lula con Dilma Rousseff, podríamos pensar en esos líderes que no tienen sucesores. Sí, no tienen el recambio. Piensan ¿no? eternos. Claro, Perón en Argentina, ¿no? Sí, que la construcción, nunca hicieron una construcción en base a una idea, sino en base a una personalidad. Eso es lo que me quiero decir. Sí, personalista, es muy difícil, difícil. No me quedaría solo con la idea de que se piensan a sí mismos como única fuente de inspiración, pero ese liderazgo en general no se traslada, como decimos, en un grupo de simpatía o de consonancia ideológica, sino se personifica, ¿no? El peronismo es Perón, ¿no? En un punto. Y después hay un montón de intérpretes de ese peronismo, ¿no? Hay algunos más fieles, otros más infieles, en la lectura que hacen de la realidad, ¿no? Claro. Sí. Los intérpretes que se corren un poquito más a la derecha o otro a la izquierda según la circunstancia que le convenga y utilizan el sentimiento, abrazado ese sentimiento nada más, pero con otra forma. Eso es un poco, con otro método, no usando quizás mismas formas o métodos, pero con otra concepción. Eso es lo que vos me decís. Claro, despojados de alguna manera de esa raíz de esa interpretación. Y tiene que ver siempre con cuestiones subjetivas, ¿no? ¿Cuán peronistas son los seguidores de Perón? Sería. Y en el caso de Lula lo mismo, en el caso de Evo Morales lo mismo. Por pensar en líderes regionales, ¿no? Obviamente va a haber gente que va a decir, no podés comparar las peras con las naranjas. No, claramente eso se puede comparar. Las peras son una cosa y las naranjas son otra. Me refiero a ese liderazgo. En el caso de Trump, claramente es un liderazgo unipersonal, que como decimos, es un líder errante, ¿no? Que ha hecho mucho daño también. Y ni hablar, ahora tenemos acá también en la región un primo hermano de él, que es Bolsonaro, que nadie puede entender cómo ha llegado al liderazgo de Brasil, y el liderazgo de Bolsonaro se basa básicamente en el desencanto de una enorme mayoría de brasileños en la política. Esta es la explicación. Por eso explicamos un Bolsonaro. Esa es la manera de explicar un Bolsonaro. Es un montón de gente que está podrida de la política. Bueno, ¿y esa explicación misma no es Trump? Claro, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que Trump sedujo con mucha claridad a un electorado que nunca nunca se comprometió con la política. Una enorme mayoría de estadounidenses no tienen ninguna decisión política, sino ellos apelan a determinados sentimientos base, básicamente. Se sabe que el ciudadano medio, digamos, de Texas, obviamente va a haber excepciones, tiene una idea, digamos, de la religión, y una idea de determinados valores muy arraigados, que reproducen, de alguna manera, un discurso que está claramente indicado en lo que leen, en lo que ven en la televisión, hasta la forma del humor. Y entendiendo esto, no nos olvidemos del famoso escándalo de Oxford Analytica y esta cuestión de utilizar las redes sociales para, con una serie de algoritmos y obviamente con inteligencia artificial, saber qué es lo que está necesitando esa persona, ¿no? Entonces se cabalgan en esas sensaciones, en los odios, en los amores, en las cosas, y van por ahí. Entonces reproducen ese discurso, arman un discurso estratégicamente para un determinado grupo de personas y claramente los convocan, ¿no? O sea, a mí lo que me está pesando, no sé, es que en esta zona se inunda, y a mí me dice, en la zona en donde yo vivo, me dice, lo primero que vamos a hacer es ocuparnos de que no tengan más inundaciones. Listo, ya en ese momento nos pusimos de novio con Donald Trump.
Sí, y también la característica... Desde el punto de vista ideológico, ¿no? Claro, pero también me parece que en ese contexto y en ese análisis que vos haces también tiene mucho que ver otra cosa que explicaste bien, ¿no? ¿Cómo es el estadounidense promedio? ¿Cuáles son los valores cuando ocurren situaciones y cómo lo cuantifica? ¿De qué manera? Por eso la lógica y la presencia de un empresario exitoso, entre comillas, digo, siempre mirando en el término económico, era una figura que caía. Cae el tipo que viene, que gana guita, bueno, este tipo cómo nos va a administrar mal, o este tipo cómo no nos va a sacar, como siempre tuvo éxito en lo económico con sus empresas. Por supuesto, ese es lo que él vendió como impronta. Y sumado a eso, le dijo algo que ellos estaban necesitando. Escuchar, la combinación fue la alquimia perfecta de los enamorados. Él, por un lado, vende esa imagen, ese estadounidense promedio está con sus problemas, incluyen sus problemas, digamos. Hubo ciudades enteras que se dedicaban, por ejemplo, a la construcción de automóviles, y de un día para el otro, no sé, se me ocurre Detroit, o alguna otra ciudad, se quedaron sin la industria porque se mudó a México, porque se fue a China o donde se fuera. Ese tipo, digamos, que se quedó sin trabajo y ve la ciudad que está viviendo de la nada, y le dicen, mira, voy a volver las industrias para acá, ya no tiene más nada que decir. Así le diga que lo odia, ese tipo ya es un votante firme de Donald Trump. Esto tiene que ver con la manipulación. Sí. La manipulación. Es un gran manipulador. Sí. Y lo más loco que en realidad es un manipulador moderno, ¿no? Porque aprovechó toda la información y toda la data que tenía de las redes sociales. Claro, en realidad lo que sucede es que con estos señores lo que van haciendo es sofisticándose, pero el método siempre es el mismo, la manipulación. Convencer a través de ardid, de engaños. Es un claro sociópata, ¿no? Este señor. Es una persona que ve al resto de las personas como cosas, como objetos, y no como personas, ¿no? Como sujetos de derecho. En un punto también el ciudadano medio estadounidense, de alguna manera es un consumidor, ¿no? Entonces entre el miedo, gobernado por los miedos, por el odio, por la desesperación, por la incertidumbre, operado por los medios, es fácilmente manipulable, ¿no? Es un ciudadano lleno de ansiedad. Bueno, esto pasa también, salvando todas las distancias, con lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Unión Soviética o Rusia, conocido como Rusia. Lo que sabemos es cómo el ciudadano medio vive alcoholizado, vive de alguna manera, como dijimos, operado, controlado, y con un aparato, digamos, que baja línea en todo momento, y lo que le sucede es básicamente eso a él. Lo que le sucede es la angustia, básicamente. Maltratado por la angustia, por esa ansiedad, por incomunicado, y también por este rol que cumplen los medios, que están continuamente operando. Yo soy si bien creo que los medios tienen una capacidad de construir sociedad y ciudadanía, también creo que en manos equivocadas cumplen un rol muy dañino para la sociedad y sobre todo para los ciudadanos. Claro, aquella vieja teoría del martillo que no solamente sirve para la construcción, sino para la destrucción también. Exactamente, es la misma herramienta. Es la misma. De un lado sirve para construir y del otro para romper, para destruir. La verdad que, Juan, te seguimos en Instagram, muy interesante tu trabajo, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho. Yo en Instagram estoy colgando habitualmente las participaciones que tengo habitual en algunos programas de televisión y también algunas entrevistas, así que sería formidable que la gente que desee hacerlo lo haga, ¿no? ¿Cómo no? Juan F. Venturino. Claro. Reitérame, por favor. Es @Juan F. Venturino. Un abrazo, Juan. Gracias. Abrazo a vos, un gusto charlar con vos y con toda la audiencia. Como siempre, gracias por tu generosidad en tu tiempo. Juan Venturino, abogado, analista internacional, magíster en estudios internacionales.